Fui contratado para transcribir diarios antiguos, pero el lenguaje es solo una secuencia de gritos, el último dice mi nombre. Me senté ante la pila de cuadernos polvorientos con una mezcla de emoción y escepticismo. Había sido contratado por una fundación de historia local para transcribir una colección de lo que se creían eran diarios antiguos, rescatados de una casa deshabitada desde hacía décadas. Estaba en mi elemento. Un experto en paleografía y lenguas muertas. Para mí, descifrar un manuscrito perdido era como resolver el acertijo más exquisito del mundo. Los diarios pertenecían a un tal Elías Vance. Un recluso que había desaparecido misteriosamente a principios del siglo XX. El contrato prometía una suma generosa y la emoción del descubrimiento. El olor a moho y papel oxidado llenaba mi pequeña oficina. Empecé por el primer tomo. La tapa de cuero crujió bajo mis dedos. Las primeras páginas, fechadas, mostraban una letra elegante y fluida, describiendo el clima y los asuntos triviales de la época. 12 de mayo. La niebla se levantó tarde hoy. El jardinero se quejó de las ratas, pero a medida que pasaba las hojas, la caligrafía cambiaba. Se volvía más tensa, las palabras se separaban, y la sintaxis se rompía. El tono pasó de la monotonía a la paranoia. El silencio es grueso. Parece que me está mirando a través de la pared. No puedo escribir más. Luego, sin previo aviso, el lenguaje se desvaneció por completo. Lo que encontré después no eran palabras. Ni siquiera símbolos coherentes que yo pudiera clasificar como un idioma conocido. Eran garabatos frenéticos, una marea de tinta aplicada con una furia incomprensible. Al principio pensé que el hombre había sucumbido a la locura y había rellenado los cuadernos con trazos aleatorios. Pero un examen más detenido, utilizando mi lupa y mi conocimiento fonético, reveló algo mucho más inquietante. Cada trazo, cada curva, cada línea angulosa y temblorosa, no era un dibujo. Era una transcripción visual. Una partitura, pero no de música, sino de sonidos vocales. Eran, innegablemente, gritos. Mi trabajo se transformó de un ejercicio académico a una labor macabra de decodificación. Los gritos estaban clasificados por intensidad y tono. Había los largos y siseantes de puro terror, representados por trazos finos y prolongados. Los agudos y entrecortados de pánico, con picos irregulares. Y los guturales y profundos de desesperación, representados por manchas gruesas y oscuras. Utilicé mi experiencia fonética para catalogar el lenguaje y creé una tabla rudimentaria de equivalencias. Un pico agudo y rápido equivalía a la exhalación de un susto. Una línea ondulada y lenta, a un lamento. Una serie de puntos seguidos. A respiración jadeante. No había gramática. Solo emoción pura y cruda plasmada en el papel. El primer diario, el más grueso, era una sinfonía de miedo. Una lectura de 400 páginas de horror continuo. Intentar descifrarlo era agotador. Mi mente luchaba por no escuchar los sonidos que la tinta representaba. Pasé las siguientes semanas aislado. Mi novia, Clara, me llamaba preocupada. Pero yo solo podía murmurar sobre la complejidad de los símbolos. No podía decirle la verdad. ¿Cómo explicas que tu trabajo consiste en leer los gritos silenciosos de un loco? El segundo diario era diferente. Estaba dominado por trazos que representaban dolor físico. Gritos de agonía. Elías Vance no solo estaba asustado, estaba siendo lastimado. Las manchas de tinta a veces se superponían, creando un efecto de polifonía, como si dos o más gritos estuvieran ocurriendo al mismo tiempo. Me pregunté, ¿eran otros, o el mismo Elías emitiendo diferentes sonidos de dolor al mismo tiempo? La idea era absurda y me revolvía el estómago. Mi propia salud comenzó a deteriorarse. Empecé a sentir una opresión constante en el pecho, una necesidad de verificar si las ventanas estaban cerradas, si la puerta estaba bien trabada. Un leve crujido en el suelo de madera me hacía saltar. Las pesadillas eran inevitables. Sueños donde las páginas se convertían en bocas que se abrían en un alarido mudo, y yo estaba atrapado en medio del coro. Me despertaba bañado en sudor, con el sonido fantasma de un eco agudo en mis oídos. Llegué al diario número 3. Este era el más corto, casi la mitad del tamaño de los otros. Las primeras páginas continuaban el patrón de pánico y dolor, pero había una irregularidad.
El patrón de trazos se volvía más espaciado, como si la pluma estuviera siendo levantada y bajada con dificultad, con pausas largas y forzadas. La desesperación se había convertido en extenuación. Pasé las manos por mi rostro. Estaba agotado, física y mentalmente. Necesitaba un descanso, pero una fuerza mórbida me impulsaba a seguir. Tenía que llegar al final. Necesitaba saber qué le había pasado a Elias Vance y, sobre todo, por qué dejó de gritar en algún momento. A medida que avanzaba en el tercer cuaderno, noté un cambio terrible. Los gritos se hicieron más intencionales. Ya no eran pura emoción. La línea temblorosa, aunque aún era la representación de un grito, ahora tenía una estructura repetitiva. Estaban empezando a formar una especie de cadencia, un patrón reconocible. Eran sílabas. Mi cerebro. Mi máquina de desciframiento de lenguas, se encendió. Lo que antes era ruido blanco emocional, ahora estaba tomando la forma de un idioma. ¿Cómo? ¿Cómo se puede gritar una palabra? ¿Cómo puede la desesperación tomar forma fonética? Regresé a mi tabla de equivalencias y la reescribí. La curva que significaba profundo lamento ahora, combinada con el trazo fino de exhalación corta, formaba una consonante. El pico sostenido y lento, una vocal. Estaba descifrando el dialecto del sufrimiento, pude distinguir fragmentos. No frases, sino monosílabos, un trazo que se repetía con insistencia parecía significar más o otro. Otro, un sonido de disgusto o negación, parecía ser no. Era como leer un telegrama escrito con la carne viva del alma. El día que llegué al diario final, la tensión en mi cuerpo era palpable. No había dormido en 48 horas. La luz de la lámpara sobre la mesa proyectaba sombras largas y deformadas. El último cuaderno. Más delgado que los anteriores, casi un folleto. La cubierta estaba manchada con lo que, francamente, temía confirmar que era algo más que tinta. Las primeras páginas eran de una intensidad brutal. Los trazos estaban tan apretados y oscuros que apenas se podía distinguir un grito de otro. Era el clímax del terror de Elias. Pero luego, la agonía comenzó a ceder. Los trazos se volvieron más delgados, la tinta más clara. Como si la mano estuviera perdiendo la fuerza o la tinta estuviera por acabarse. La respiración se hacía visible en las pausas. El hombre estaba muriendo de miedo o de agotamiento, y finalmente, el último puñado de páginas. Aquí, la caligrafía no era furiosa. Era lenta, deliberada, y espaciada. No había pánico. Había una intención fija. Elias Vance, al final de su tormento, estaba haciendo un esfuerzo consciente para comunicarse. Pude leer la última media docena de transcripciones como si fueran palabras reales. Primer grito. Un sonido gutural, como un susurro roto. Lo traduje como él. Segundo grito. Un lamento corto y desesperado. Está. Tercer grito. Una exhalación violenta. Aquí. Dejé caer mi lápiz. Elias Vance no estaba gritando de pánico. Estaba gritando una advertencia. Pero. ¿A quién? ¿Para quién eran estos diarios? Llegué al último trazo. El cuaderno estaba abierto en las dos últimas páginas. Completamente en blanco, salvo por esa única figura garabateada justo en el centro de la hoja derecha. Era una figura única. Un trazo largo y serpenteante, sostenido, y luego una caída abrupta. Era el más potente de todos los gritos, pero también el más controlado. Estaba compuesto por 5 elementos fonéticos que yo había clasificado previamente como una consonante aspirada, una vocal abierta, una consonante nasal, una vocal cerrada, una sílaba final forzada. Me incliné, cerré los ojos y, por primera vez, me atreví a leer la transcripción en voz alta, forcé mi lengua y mi garganta a imitar la estructura del grito final, combinando los 5 sonidos. Y entonces lo entendí. El grito, el último alarido grabado en esa pesadilla de papel. No era un sonido de pánico genérico. Era una palabra, pero no una del vocabulario de Elias. La descodificación final, el sonido que Elias Vance había logrado plasmar en su último esfuerzo, la palabra gritada con la máxima intensidad, la más profunda súplica o la más terrible condena, era mi nombre. Un escalofrío helado recorrió mi espalda, tan intenso que tuve que agarrarme a la mesa para no caer. Mi nombre completo, pronunciado con una claridad imposible por la voz espectral de un hombre muerto hace 100 años. Me levanté de golpe, arrojando la silla hacia atrás.
Salí corriendo de la oficina, dejando atrás los diarios abiertos. Mi pulso golpeaba en mis sienes. No volví. Llamé a la fundación a la mañana siguiente, tartamudeando una excusa sobre una emergencia familiar. Dejé los diarios. Nunca he sabido quién era realmente Elías Vance o por qué gritó mi nombre en el papel. Pero sí sé una cosa. Cuando me despierto en mitad de la noche, en el silencio absoluto de mi apartamento, a veces todavía puedo sentir la presión de esa sílaba final en mi oído. El grito está hecho, está escrito, y está esperando. No importa dónde esté, la transcripción está completa, y ahora, yo he sido llamado. Dejé de transcribir para siempre. Ya no busco los significados ocultos en lo antiguo. Porque sé que el último sonido que escucharé ya fue capturado en tinta, y no será otro que el grito que ya llevó mi nombre.